¿Alguna vez te has preguntado si esa inquietud que sientes en ciertos momentos puede tener un origen más profundo, quizás incluso espiritual? En medio del torbellino de lo cotidiano, cuando te detienes por un instante y sientes un vacío inexplicable, cuando tus oraciones parecen resonar en una sala vacía, cuando la paz que tanto buscas parece estar siempre un paso adelante, quizás es este el momento en que tu alma está tratando de decirte algo urgente. No estás leyendo esto por casualidad. Existen señales invisibles que permean nuestra vida espiritual, señales que muchas veces ignoramos por estar atrapados en el ajetreo del día a día. Pero, ¿y si te dijera que esa inquietud que sientes tiene un propósito divino? ¿Y si esa sensación de estar perdido o desconectado fuera exactamente la invitación que Dios está haciendo para que te acerques más a Él? Observa las situaciones, aparentemente comunes a tu alrededor, el café que se enfría mientras te pierdes en preocupaciones vacías, las conversaciones que comienzan sobre Dios pero rápidamente se desvían hacia asuntos mundanos, esa Biblia que descansa en el estante, guardada como un objeto decorativo, en lugar de ser tratada como el alimento espiritual que debería ser. Estos pequeños detalles de lo cotidiano esconden una verdad más profunda sobre el estado de nuestra alma. El Papa Francisco, en su sabiduría pastoral, nos enseña que, cuando descuidamos nuestra vida interior, nuestra casa espiritual comienza a deteriorarse silenciosamente. Él nos alerta que la agitación externa muchas veces es reflejo de una tormenta interior que no podemos controlar más, y es precisamente en ese momento de reconocimiento que podemos encontrar el camino de vuelta a casa. Los síntomas de desorden espiritual se manifiestan de formas sutiles en nuestra vida. El cuerpo que carga tensiones inexplicables, las emociones que oscilan sin motivo aparente, el ambiente de casa que parece pesado incluso después de una limpieza completa. Quizás hayas notado que tu paciencia está más corta, tus palabras más ásperas, tu capacidad de perdonar más limitada. Estas son señales claras de que algo en tu mundo espiritual necesita atención urgente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta promesa de Cristo se vuelve aún más significativa cuando comprendemos que no es solo una bella frase, sino una invitación activa para examinar nuestra vida espiritual. El Santo. Padre Francisco, en una de sus homilías más conmovedoras, dijo: «El alma que se aleja de Dios no muere de una vez, sino que se marchita lentamente, como una planta sin agua. Y nosotros, muchas veces, ni siquiera percibimos esa sed espiritual hasta que estamos completamente resecos por dentro». Esta es la invitación que nos hace: mirar honestamente dentro de nosotros mismos, sin juicio, pero con el coraje de quien busca la curación. Haz una pausa ahora. Respira profundamente y pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro verdadero con Dios? No una oración apresurada, no una petición desesperada en momento de aflicción, sino un diálogo sincero, corazón a corazón. Si tardaste en encontrar esa respuesta, quizás sea esta la señal que le pediste a Dios. Este mensaje lleva una promesa de claridad. En los próximos momentos, comprenderás mejor la causa espiritual detrás de esa inquietud que te acompaña. No todo lo que parece casual es realmente aleatorio en la vida espiritual. Dios tiene maneras sutiles de llamarnos de vuelta a su amor. Considera la historia de María, una mujer devota que se había convertido en una católica practicante solo en apariencia. Ella asistía a misa todos los domingos, rezaba el rosario diariamente, pero se sentía espiritualmente vacía. Su casa estaba siempre arreglada, sus hijos bien cuidados, su marido feliz, pero algo dentro de ella gritaba pidiendo ayuda. La decadencia emocional se había instalado lentamente, como una niebla que oscurece el paisaje poco a poco. María notó que sus momentos de oración se volvieron mecánicos, sus lecturas bíblicas superficiales, su participación en la comunidad, una obligación social, en lugar de un encuentro con el cuerpo de Cristo. La paz que antes sentía en la iglesia
fue reemplazada por ansiedad y comenzó a cuestionar si su fe era genuina o solo una tradición heredada. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Este pasaje cobró nuevo significado cuando María se dio cuenta de que su vigilancia espiritual se había debilitado. Permitió que las preocupaciones mundanas invadieran su corazón, creando un ruido constante que ahogaba la voz de Dios. La sabiduría del Papa Francisco nos enseña que el desequilibrio espiritual puede surgir de varias fuentes: el exceso de compromisos que nos alejan de la contemplación, la influencia de personas negativas en nuestro círculo social, la negligencia con los sacramentos, o simplemente el hábito de poner nuestra voluntad antes de la voluntad divina. Como el Papa suele decir, Dios no compite por nuestra atención. Él espera que elijamos conscientemente estar con Él. Puedes estar preguntándote, ¿y entonces cómo María encontró su transformación? La respuesta es a la vez simple y profunda. Ella hizo algo que todos podemos hacer en este momento. Decidió comenzar de nuevo. En lugar de continuar cargando el peso de la culpa por su tibieza espiritual, María eligió ver esta crisis como una oportunidad de renovación. Comenzó con gestos pequeños pero significativos: levantarse 10 minutos más temprano para orar en silencio antes de que la casa despertara, elegir conscientemente qué conversaciones e influencias permitía en su vida, dedicar tiempo a la lectura meditativa de la palabra. Convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta invitación de Jesús no es para los que están fuera de la iglesia, sino para todos nosotros que, estando dentro, corremos el riesgo de convertirnos en meros espectadores de nuestra propia vida espiritual. La transformación de María fue gradual, pero tangible. La inquietud dio lugar a la paz, el vacío fue llenado por la presencia de Dios y su casa se convirtió nuevamente en un santuario donde el amor de Cristo habitaba. No fue un milagro dramático, sino una serie de pequeñas victorias que culminaron en una nueva forma de vivir la fe. Mira, tú puedes hacer lo mismo. El Papa Francisco nos invita a una acción práctica y simple: consagrar nuestra casa. Nuestra casa es un templo donde Dios habita, enseña. Cuando consagramos nuestro hogar a Dios, estamos declarando que este espacio le pertenece a Él, que aquí su voluntad es soberana. La consagración de la casa no es un ritual complejo. Puede hacerse a través de una oración sincera, donde invites a Jesús a ser el Señor no solo de tu vida, sino también de tu espacio físico. Algunos eligen bendecir cada habitación con agua bendita. Otros prefieren simplemente hacer esta declaración en silencio, caminando por la casa y ofreciendo cada espacio a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Esta simple acción de consagrar tu casa puede ser el inicio de un giro espiritual profundo. Imagina tu casa no solo como un espacio físico, sino como un reflejo de tu vida interior. Cuando cuidas de uno con amor e intención espiritual, el otro naturalmente florece. Es un misterio hermoso. Cuanto más abrimos nuestro hogar a la presencia de Dios, más nuestra alma se abre para recibir su gracia. El momento del giro ha llegado para ti. Quizás sea esta la señal que le pediste a Dios. Quizás esa inquietud que te trajo hasta aquí sea el propio Espíritu Santo preparando tu corazón para una renovación que ni siquiera imaginabas posible. Como el Papa Francisco nos recuerda, Dios no espera que seamos perfectos para acogernos. Él espera solo que abramos el corazón y lo invitemos a entrar. Esta es la belleza de la vida espiritual. No importa cuán distantes nos sintamos, estamos siempre a una oración de distancia de casa. La luz que buscas no está allá afuera, sino dentro de ti, esperando ser redescubierta. La paz que anhelas no es una conquista, sino un don que Dios desea derramar en tu vida. ¿Y tu casa? Puede convertirse en el primer territorio reconquistado en tu jornada de vuelta a los brazos del Padre. La protección espiritual de nuestra casa va mucho más allá de oraciones rituales
u objetos sagrados colgados en las paredes. El Papa Francisco, con su característica claridad pastoral, nos enseña que la verdadera protección del hogar comienza con el discernimiento sobre a quién permitimos entrar, no solo físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente en nuestras vidas. ¿Ya has notado cómo algunas personas, al entrar en tu casa, parecen traer paz y alegría, mientras que otras dejan un rastro de inquietud? Quizás sea esta la señal que le pediste a Dios para comprender mejor la importancia de la vigilancia espiritual en tu hogar. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Nuestra casa es un santuario y como tal necesita ser guardada con celo espiritual. No se trata de paranoia o desconfianza, sino de una sabiduría cultivada en la oración y el discernimiento. Como el Papa Francisco nos alerta, no todos los que se acercan a ti vienen con buenas intenciones. Existen aquellos que, aun sonriendo, traen consigo la semilla de la división, la discordia y el mal. Piensa en las 5 influencias negativas que pueden contaminar espiritualmente tu hogar. Primero está el murmurador, esa persona que esparce negatividad como un virus, que nunca encuentra razón para agradecimiento y siempre tiene una crítica en la punta de la lengua. Como el Santo Padre nos enseña, el murmurador no encuentra paz. Prefiere contaminar a otros con su veneno en lugar de buscar la curación en Dios. Cuando permitimos que un murmurador habite frecuentemente nuestra casa, abrimos espacio para un espíritu de descontento que puede esparcirse como una mancha de aceite. Los niños absorben esta negatividad. Los matrimonios pueden ser sacudidos por sospechas infundadas y la propia relación con Dios puede ser cuestionada por las constantes quejas contra su providencia. En segundo lugar, viene el envidioso, quizás el más peligroso, pues se disfraza de preocupación y amistad. El Papa Francisco fue categórico. La envidia es como un veneno que mata lentamente. Quien la lleva en el corazón acaba destruyendo todo a su alrededor. La persona envidiosa no celebra tus victorias, al contrario, busca minimizar tus éxitos, plantar dudas sobre tus bendiciones y crear comparaciones que generan insatisfacción. ¿Cómo identificar? El envidioso siempre tiene un pero para cada alegría que compartes. Siempre conoce a alguien que tiene más o mejor. Siempre cuestiona la legitimidad de tus logros. Cuando esta energía penetra tu casa, puede crear una atmósfera de escasez y competición incluso entre familiares. Tercero, está el blasfemo, aquel que se burla de lo sagrado. La casa donde Dios es burlado es un campo abierto para el enemigo, alerta el Papa Francisco. Permitir que alguien ridiculice tu fe, se burle de los sacramentos o hable mal de Dios en tu casa es como abrir ventanas a tormentas espirituales. El blasfemo no solo irrespeta a Dios, sino que planta semillas de duda en los corazones más jóvenes y vulnerables. Los niños expuestos a esta irreverencia pueden desarrollar una visión distorsionada de lo sagrado. Los adolescentes pueden cuestionar prematuramente su fe, e incluso adultos firmes pueden sentir su convicción sacudida por la constante exposición al cinismo. Cuarto, tenemos al sembrador de discordia. Como el Papa Francisco bien define, quien siembra la discordia hace el trabajo del demonio, pues el diablo es el padre de la división. Esta persona parece siempre tener información privilegiada sobre otros, susurra secretos que causan peleas, crea malentendidos y alimenta conflictos familiares. El sembrador de discordia es hábil en disfrazar su intención maléfica con aparente preocupación. ¿Sabías que fulano dijo? O creo que deberías saber que, cuando esta energía habita tu casa, las relaciones son destruidas, la confianza es quebrada y la paz doméstica se vuelve imposible. Por último, y quizás el más sutil y peligroso, está el manipulador espiritual. Este se disfraza de consejero, guía espiritual o incluso profeta. El Papa Francisco nos advierte: cuidado con aquellos que hablan en nombre de Dios, pero actúan en nombre de su propio ego. El manipulador espiritual usa la fe como herramienta de control, distorsiona las escrituras para justificar sus opiniones,
Crea dependencia emocional y se coloca como intermediario entre tú y Dios. Cuando esta influencia penetra tu hogar, puede destruir no solo relaciones, sino la propia relación directa y personal que cada miembro de la familia debe tener con el Creador. ¿Cómo podemos proteger nuestro hogar de estas influencias sin volvernos paranoicos o aislados? La respuesta está en el equilibrio entre acogimiento cristiano y vigilancia espiritual. El Papa Francisco nos enseña, la verdadera protección del hogar no está en cerrar puertas, sino en abrir el corazón a la presencia de Dios. Primero, cultiva en casa una atmósfera de oración. Cuando la presencia de Dios es constante en un hogar, las influencias negativas naturalmente se sienten incómodas. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Establece momentos sagrados en la rutina familiar. Una oración antes de las comidas, un momento de lectura bíblica después de la cena, o incluso un simple Dios bendiga al despedirse. Estos pequeños rituales crean una protección espiritual, invisible, pero tangible. Segundo, practica el discernimiento en las amistades. Esto no significa juzgar a todos los que se acercan, sino observar los frutos que diferentes personas traen a tu vida. Como Jesús nos enseñó, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si después de visitas de ciertas personas te sientes espiritualmente exhausto, si discusiones innecesarias surgen en casa, si tu paz interior es perturbada, esto puede ser una señal para revisar esas relaciones. El discernimiento espiritual es como un músculo que se fortalece con el uso. Tercero, consagra tu hogar regularmente, no como un ritual supersticioso, sino como una declaración consciente de que tu casa pertenece a Dios. El Papa Francisco sugiere una oración simple, pero poderosa. Señor Jesús, tú que eres la puerta de las ovejas, protege la entrada de mi casa. Líbranos de toda influencia negativa, y que tu luz brille en cada rincón de este hogar. Que cada visitante traiga paz y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto, enseña a tus hijos sobre vigilancia espiritual de forma adecuada a su edad. No se trata de crear miedo, sino de desarrollar sabiduría. Como pájaros que enseñan a sus polluelos a identificar depredadores, debemos ayudar a nuestra familia a reconocer influencias espirituales negativas. Explícales que no toda palabra que parece buena es edificante, no toda compañía que es divertida es saludable, no todo consejo que suena espiritual viene de Dios. Enséñales a orar por discernimiento y a confiar en sus instintos espirituales cuando algo no parece correcto. Quinto, crea una barrera de oración alrededor de tu casa. Esto puede incluir oraciones específicas por la protección del hogar, la colocación de imágenes sagradas en puntos estratégicos, siempre con fe, nunca como talismanes, y la bendición regular de las habitaciones con agua bendita. Algunos católicos tienen el hábito de hacer una caminata de oración alrededor de su propiedad, declarando verbalmente que ese espacio pertenece a Dios y pidiendo protección angelical. Lo que importa no es la forma específica del ritual, sino la sinceridad de la intención y la fe con que se realiza. Sexto, mantente en constante formación espiritual. Cuanto más conocemos nuestra fe, más fácilmente identificamos distorsiones o falsas doctrinas. El Papa Francisco insiste en la importancia de la lectura regular de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y el estudio continuo de las tradiciones de la Iglesia. Una familia que crece espiritualmente junta desarrolla una especie de sistema inmunológico espiritual colectivo. Cuando surgen influencias negativas, todos son capaces de identificar y reaccionar apropiadamente. Por fin, recuerda que la protección espiritual del hogar es un proceso, no un evento único. Como un jardín necesita cuidados constantes para florecer, nuestra casa espiritual necesita atención regular. El Papa Francisco nos anima: no te canses de proteger tu hogar en oración. Cada día es una nueva oportunidad de invitar a Dios a reinar en tu casa. La verdadera victoria no está en vivir aislados del mundo,
sino en crear un oasis de paz que pueda incluso transformar a aquellos que llegan con energía negativa. Cuando nuestra casa está verdaderamente consagrada a Dios, se convierte en un espacio de conversión y sanación para todos los que entran en ella. Quizás sea esta la señal que le pediste a Dios: comprender que la protección de tu hogar no es una responsabilidad que llevas solo, sino una alianza con el propio Dios, que desea que tu casa sea un reflejo del reino de los cielos en la tierra. La luz de Cristo, cuando permite brillar genuinamente en tu casa, tiene el poder de disipar cualquier sombra que trate de infiltrarse. ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer de esta protección no una carga, sino una alegre colaboración con Dios en la construcción de un hogar que refleje su amor y su paz? Y ahora, después de comprender las señales espirituales y aprender sobre la vigilancia necesaria, llegamos al momento más importante: la transformación real de tu casa en un santuario de paz y amor divino. El Papa Francisco nos enseña que la vida espiritual no es teoría, sino práctica. Es en la acción concreta que encontramos la gracia transformadora. No estás leyendo esto por casualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma reconoce la necesidad de cambio, la urgencia de una renovación espiritual que comience en tu propio hogar. Quizás sea esta la señal que le pediste a Dios, este momento de claridad y decisión que puede marcar el inicio de una nueva era en tu vida familiar. Imagina por un momento tu casa como un templo, no solo una metáfora poética, sino una realidad espiritual. Cuando despiertas con esta conciencia, cada acción doméstica se convierte en un acto de culto. Preparar el café de la mañana puede ser una ofrenda de amor, limpiar los ambientes puede ser una purificación espiritual, acoger a alguien en tu sala puede ser un ejercicio de hospitalidad sagrada. El Papa Francisco nos invita a esta transformación radical de perspectiva. Transformar nuestra casa en un santuario no exige grandes reformas arquitectónicas, sino una revolución del corazón. Es mirar cada espacio y reconocer que Dios habita allí. Hagamos juntos un ejercicio práctico de consagración. Primero, elige un momento de silencio, preferiblemente al inicio del día o cuando la casa esté tranquila. Toma tu Biblia, sí, esa que ha estado guardada, y abre en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lee este salmo en voz alta, no como una mera recitación, sino como una declaración de fe. Permite que las palabras resuenen en cada habitación de tu casa. Este es el primer paso: establecer que Dios es el verdadero dueño y protector de tu hogar. Después, camina lentamente por la casa. En cada habitación, haz una oración específica. En la cocina, agradece por la provisión. En el cuarto de los niños, pide protección y sabiduría para educarlos. En tu dormitorio, consagra tu intimidad conyugal o, si eres soltero, tu descanso y renovación. En la sala, declara que ese será un espacio de comunión y paz. En el baño, simbólicamente purifícate de las impurezas espirituales que acumulamos a lo largo del día. Como el Papa Francisco frecuentemente nos recuerda, los pequeños gestos cotidianos, cuando se hacen con amor e intención, tienen poder transformador. No subestimes la fuerza de un simple Dios bendiga dicho con sinceridad. Si es posible, ten agua bendita, no como un objeto mágico, sino como un sacramento visible de la gracia invisible. Al rociar cada habitación, declara: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, consagro este espacio a ti, Señor, que tu presencia habite aquí y aleje toda influencia maléfica. El momento del verdadero giro espiritual sucede cuando te das cuenta de que tu casa no es solo un edificio, sino un campo misionero. Cada persona que cruza tu puerta es una oportunidad de evangelización. Cada comida compartida es una oportunidad de comunión. Cada conversación es una oportunidad de sembrar amor y comprensión. El Papa Francisco nos enseña sobre la mística del encuentro. Él dice: nuestra casa debe ser como Emaús, donde Cristo se revela al partir el pan, en el 1909. Compartir sincero.
en el reconocimiento de lo divino en lo cotidiano. Establece tradiciones familiares que fortalezcan esta perspectiva sagrada. Puede ser una oración nocturna, donde cada miembro de la familia comparta una gratitud del día. Puede ser una lectura bíblica semanal seguida de conversación sobre cómo aplicar la enseñanza en la vida práctica. Puede ser la creación de un rincón de oración, con velas e imágenes que inspire momentos de contemplación. Para las familias con niños, transforma la protección espiritual de la casa en algo lúdico y pedagógico. Enséñales a orar por los visitantes que llegan, a hacer la señal de la cruz con agua bendita antes de dormir, a decorar sus propias imágenes de santos y ángeles protectores. Si vives solo, cultiva el hábito del diálogo con Dios durante las actividades domésticas. Cocina conversando con Él. Arregla la casa ofreciendo cada objeto que organizas como una pequeña ofrenda. Descansa sabiendo que no estás solo, sino en la presencia del Altísimo. La renovación espiritual de una casa genera ondas que se expanden más allá de sus paredes. Los vecinos notan la diferencia. Los visitantes se sienten extrañamente en paz. Problemas que parecían insuperables encuentran resolución. Las relaciones familiares ganan nueva armonía. Como testificó María Teresa, una de las fieles que siguió los consejos del Papa Francisco. Cuando comencé a tratar mi casa como templo, todo cambió. Mi matrimonio, que estaba en crisis, encontró nuevo aliento. Mis hijos adolescentes, antes distantes, volvieron a conversar conmigo. Vecinos problemáticos cambiaron de comportamiento. No fue magia, fue gracia. El Papa Francisco nos advierte contra la tentación de convertir esto en una fórmula. La espiritualidad auténtica no es receta de cocina. Es relación viva con Dios que se expresa diferentemente en cada hogar, respetando la personalidad de cada familia. Por lo tanto, adapta estas sugerencias a tu realidad. Si vives en apartamento, tu consagración será diferente de quien tiene casa. Si tu familia no es católica practicante, tu enfoque será más sutil. Si estás iniciando tu jornada de fe, comienza con pasos pequeños pero constantes. Lo importante es la sinceridad de la intención. Dios no exige perfección, pero desea autenticidad. Como el Papa Francisco siempre recuerda, Dios nos ama en 1900 y la imperfección de nuestro caminar, pero nos ama demasiado para dejarnos estancados. Llegamos ahora al momento de hacer una declaración pública de tu intención. No para impresionar a otros, sino para solidificar tu compromiso. Cuando asumes públicamente una decisión espiritual, creas una responsabilidad sagrada, tanto con Dios como con tu comunidad. Por eso, el Papa Francisco nos anima a no guardar nuestra fe entre cuatro paredes, sino a hacerla testimonio vivo. La fe que no se comparte es una fe que se marchita. Cuando declaramos que nuestra casa está en las manos de Dios, asumimos el compromiso de hacer de ella un reflejo visible de ese reino. Quizás tu jornada hasta este momento haya estado marcada por intentos y fracasos, por promesas rotas y reinicios. Pero sepas que cada nuevo comienzo es una gracia. Cada vez que te levantas del suelo espiritual y decides intentar nuevamente, estás participando del misterio de la resurrección. La luz que está por brillar en tu casa no es tu propia fuerza, sino la manifestación de la presencia de Cristo que acepta habitar donde es verdaderamente bienvenido. Es esa luz que transformará inquietudes en paz, vacíos en plenitud, aislamiento en comunión. Visualiza tu casa envuelta en un aura dorada de protección divina. Ve ángeles, posicionados en las puertas y ventanas, no para impedir la entrada de personas, sino para filtrar las energías negativas. Siente la presencia maternal de Nuestra Señora, cuidando cada detalle con amor maternal. Reconoce a Cristo en la mesa, presente en cada comida compartida con amor. Esto no es fantasía, sino realidad espiritual accesible a todo corazón sincero. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa de Jesús
se realiza de modo especial en hogares que lo reciben conscientemente. Tus paredes pueden ser simples, tu mobiliario modesto, tu decoración básica. Pero cuando Dios es bienvenido, cuando tu corazón está abierto, cuando hay intención sincera de hacer de ese espacio un reflejo del amor divino, entonces hasta el más humilde hogar se convierte en palacio real. El Papa Francisco, en su última carta pastoral, escribió palabras que parecen dirigidas especialmente a ti. No esperes grandes señales para comenzar. El Espíritu Santo está esperando solo que abras la puerta de tu corazón y de tu casa. Él hará el resto. Y ahora llegamos al momento final de este viaje que, en verdad, marca el inicio de una nueva forma de vivir. Has sido invitado a mirar hacia adentro, reconocer señales espirituales, aprender sobre vigilancia y protección, y finalmente, consagrar tu hogar como templo vivo. No, hay más excusas ni postergaciones. El tiempo es ahora. La gracia está disponible. Tu casa espera ser transformada. Tienes todas las herramientas necesarias: la oración, la palabra de Dios, la orientación del Santo Padre y, sobre todo, el amor incondicional de Cristo que desea habitar en tu hogar. Que este mensaje no sea solo una lectura más edificante, sino el catalizador de una revolución espiritual en tu vida doméstica. Que cada objeto en tu casa te recuerde la presencia de Dios. Que cada conversación traiga sabiduría celestial. Que cada problema encuentre solución en la oración. Que cada alegría sea amplificada por la gratitud. Haz de esta declaración tu bandera personal, tu marca de compromiso con Dios y contigo mismo. Al escribir estas palabras, no solo estás publicando un comentario, sino haciendo un voto sagrado que el cielo testifica y la tierra recibe con alegría. Escribe en los comentarios: mi casa está en las manos de Dios.